Hola, soy Yago López, soy uno de los médicos de familia del Centro Médico Pontevedra y hoy vamos a hacer el primero de una serie de vídeos sobre la información sanitaria fraudulenta. Es un problema que, la verdad es que siempre he tenido cierta conciencia de él, pero es que en los últimos años creo que se ha convertido en algo cada vez más generalizado y que cada vez atenta más contra la salud pública. Cuando yo comencé hace unos 17 años, ya existía un montón de ideas pseudocientíficas sobre la salud y un montón de negocios paralelos a la medicina que buscaban lucrarse con la desesperación de las personas, con ideas erróneas, pero de aquella yo al menos, no sé si estaba acertado o no, pero lo veía como un problema bastante minoritario. Era un problema que, por lo que veía dentro de los pacientes de mi cupo, pues afectaba a un colectivo muy pequeñito de pacientes, normalmente de ciertos tipos de personalidad que eran a lo mejor más dados a creer con más facilidad en conceptos de pensamiento mágico que conceptos de pensamiento analítico. Y eso que ahora pues llamamos personas adeptas a aceptar conceptos de posverdad. Lo cierto es que yo por entonces, pues eso, lo veía como un poco problema, incluso a veces hasta me sentía aliviado porque ese homeópata o ese médico alternativo me libraba de un cierto perfil de pacientes que causaban unas consultas que eran muy gravosas. Normalmente las consultas con este tipo de personas eran consultas muy largas y a nivel personal eran muy frustrantes, porque aunque los médicos por razones profesionales debemos tratar con absoluta neutralidad a los pacientes, la verdad es que a nivel personal era muy frustrante perder un montón de tiempo de consulta con un paciente explicando un montón de cosas y respondiendo a cada una de sus preguntas para que al final el paciente no nos hiciera ningún caso y acabase haciendo lo que le daba la gana. Estaba en su santo derecho, pero a nivel personal quemaba un poco. Entonces yo pues lo veía casi como un alivio de librarme de este perfil de individuos y quedarme pues incluso con la oscura satisfacción de que esa persona además tenía 120 euros menos que se había gastado en la minuta de ese profesional. Sin embargo, en los últimos tiempos, algunas de estas ideas que inicialmente propagaban solamente unos pocos individuos, a base de repetir la mentira, se han ido convirtiendo en verdades oficiosas en la sociedad. Y esto empieza a crear daños en la población general, porque hay ciertas ideas que están tan impregnadas en este momento, pues relativas al concepto de lo natural y lo artificial, por poneros un ejemplo, aunque hay muchísimos más, pues empieza a provocar ya daños en la población general. Es decir, solamente se libra de ciertas creencias aquella persona que tenga una extensa formación biosanitaria o que esté muy bien formado en pensamiento crítico, pero el resto de los individuos van a ser víctimas de este tipo de ideas. Y os pongo un ejemplo concreto. Hace unos años me vino un paciente, un tío absolutamente normal, un tío correctísimo en el trato, agradable, que tenía por primera vez en su analítica una elevación del colesterol LDL, lo que os explicaba en el vídeo del colesterol, lo que llamamos colesterol malo. Y bueno, pues empecé a explicarle lo que era el problema que él tenía y le empecé a esbozar un plan de dieta y ejercicio para intentar controlar su nivel de colesterol. Le expliqué la diferencia entre el ejercicio aeróbico y el ejercicio anaeróbico, qué patrón de ejercicio podía seguir a la semana de forma que pudiese ir bajando progresivamente de peso y bajando de colesterol, explicándole en qué alimentos podía encontrar más ácidos grasos insaturados omega 9 y omega 3 para poder aumentar su nivel de colesterol HDL y bajar su nivel de colesterol LDL. Y en definitiva, al final, pues nos gastamos unos 40 minutos de consulta haciendo una explicación muy minuciosa de cuáles eran los hábitos de vida más aconsejables, hábitos de vida saludables, para llevar durante los próximos meses y después realizar una analítica de control y comprobar si estas medidas habían tenido éxito. Y al final de la explicación, la respuesta del paciente dice, vale, y ayer fui al médico naturópata y me recetó estas pastillas que me dice que son muy naturales. ¿Tú qué piensas de esto? Le digo, hombre, lo que pienso es que me parece el mundo al revés, es decir, tiene 3 pares de narices, que vayas al médico naturópata y te recete pastillas, y yo, que en principio soy el malvado médico científico, que al parecer solo creemos en la química y no creemos en nada más, lleve 40 minutos explicándote hábitos de vida saludables. Y dice, porque no sé cómo lo ves, pero a mí me parece que
no veo al Homo sapiens primigenio recolectando esas pastillas de un árbol o cazándolas o pescándolas. Entonces me parece que entre la naturalidad de tomar pastillas que en una caja que tiene un montón de flores dibujadas o hacer dieta y ejercicio, a mí me parece que es bastante más natural hacer dieta y ejercicio. Y esto en un paciente que no tenía absolutamente nada raro, un tío absolutamente normal, una persona con un nivel cultural promedio, completamente correcto, completamente normal, pero víctima de pues una mentira que se ha convertido en algo como una especie de verdad universal, que es que todo lo natural es algo bueno, y además también una segunda falacia, y es que aquello que tenga florecitas pintadas en la caja es algo natural, que tampoco es verdad. Y bueno, aparte de esto, pues empiezo a ver en mi cupo pues gente que tiene pues a lo mejor un asma mal controlado por no tomarse bien el tratamiento inhalado, gente que tiene daño cardiovascular por no haberse tomado los medicamentos de prevención cardiovascular, la vuelta al ruedo de ciertas patologías que creíamos extinguidas, como las paperas, el sarampión, debido a que la gente empieza a dejar de vacunar a sus hijos. Entonces empieza a convertir, como digo, en un problema que empieza a afectar a la población general. Los que habréis visto mis vídeos anteriores, los que habréis visto el vídeo de las contracturas del piramidal, el vídeo del colesterol, el vídeo de las patologías respiratorias, habréis visto que no soy un médico que se pase el día recetando pastillas. Normalmente lo que estoy haciendo es casi siempre recomendar medidas de tipo higiénico-dietético, y el medicamento tiene su lugar en ciertas patologías que tienen un tratamiento forzosamente farmacológico. Pero la mayor parte de los vídeos que habréis visto habréis comprobado que en donde pongo énfasis de verdad es en las medidas de tipo higiénico-dietético, es decir, medidas físicas, dieta, ejercicio, etcétera, etcétera. Y desde mi punto de vista, el ejercicio y la medicina, aparte de pues, elegir correctamente los tratamientos para los pacientes, también va a día de hoy en la lucha contra estas campañas de desinformación que se propagan a la velocidad de la luz. Es decir, cuando los médicos luchamos contra la desinformación, estamos luchando por la salud de nuestros pacientes. Porque estas informaciones falsas a día de hoy se distribuyen con muchísima rapidez y a través de las redes sociales se llegan a difundir de un modo viral. Y la verdad es que a mí me recuerda bastante la información sanitaria falsa, muy parecida a la información política falsa, como ocurrió con la campaña del Brexit o con la victoria de Donald Trump. Parece que eso que ahora llaman posverdad se difunde a una velocidad pasmosa a través de Internet. Y creo que la responsabilidad de esta desinformación es múltiple. Por supuestísimo que los charlatanes que buscan difundir la desinformación por su propio beneficio son los responsables principales, pero las administraciones públicas también tienen su parte de culpa, en el sentido de que reaccionan bien, pero suelen reaccionar tarde. Es decir, cada vez es más difícil que alguien que vende un alimento o un medicamento pueda vender propiedades no demostradas científicamente sobre su producto, pero normalmente la legislación que limita estas cosas pues suele llegar con muchísimos años de retraso, con lo cual se ha creado un poquito de daño en la conciencia colectiva, porque si llevamos 10 años haciendo una propaganda de que los yogures con bífidos son mejores que los yogures normales para el trato intestinal, después, aunque prohíban esa propaganda, en la sociedad ha quedado patente que los yogures con bífidos pues son mejores para el trato gastrointestinal que los yogures estándar. Y esto lo digo por poner un ejemplo que es muy poco perjudicial, pero que es un ejemplo de cómo la legislación puede bloquear la información falsa. Pero también creo que aquí los médicos deberíamos hacer ejercicio de autocrítica. Los médicos también tenemos una labor de contención de la desinformación. Y varios de los problemas son, pues, por ejemplo, que los médicos muchos somos malos comunicadores y el paciente muchas veces sale de nuestra consulta sin tener muy claro cuál es la enfermedad que tiene y por qué le he dado el medicamento o el tratamiento, las medidas físicas que le he recetado. Tampoco ayuda la forma de trabajo que tienen la mayor parte de los sistemas sanitarios, en los cuales pues los médicos tienen que atender un montón de pacientes en una sola mañana, y esto trae como consecuencia que me va a atender un médico que está agotado y que además tiene una persona citada 3 minutos más tarde que yo, con lo cual me va a poder dedicar muy poquito tiempo para explicarme el tratamiento. Y también tenemos, en mi opinión, los médicos una muy mala costumbre digamos que estamos mal acostumbrados de unos tiempos en los que se nos permitía el principio de autoridad, es decir, no nos hacía falta demostrar lo que sabíamos, pues porque el paciente ya asumía que como eras médico, eras un tío súper listo, súper sabio y que no cometías errores ahora en ningún momento.
Y bueno, los tiempos han cambiado y a mí, francamente, me parece muy razonable que un paciente tenga sus dudas sobre si he prestado atención a un síntoma que he comentado, o que tenga sus dudas y quiera que le explique un poco mejor el tratamiento, o si realmente lo veo necesario o creo que lo podemos demorar. Y yo, dentro de lo que cabe, creo que intento dar la información que pueda, pero desde luego, si yo me hago el ofendido cada vez que un paciente tiene la más mínima duda sobre el tratamiento, lo que estoy haciendo es perder mi autoridad intelectual y, por tanto, estoy perdiendo un paciente. Y al decir un paciente perdido no me estoy refiriendo al ámbito económico, me estoy refiriendo a que es un paciente que puede acabar en manos de un cantamañanas que le dé un tratamiento incorrecto para su enfermedad y eso aumente su riesgo de mortalidad o su riesgo de lesión. Porque no debemos olvidar lo que yo siempre repito en consulta: nuestro trabajo consiste en tener a nuestros pacientes vivos y sanos, y si conseguimos que los pacientes dejen de venir a consulta, lo que estamos consiguiendo es hacer mal nuestro trabajo. Y yo con el canal pues lo que pretendo es poner mi granito de arena. Es decir, cuando habréis visto que cuando hago un vídeo sobre una enfermedad, pues busco varios objetivos. Por un lado, saciar la curiosidad natural que tiene la gente por sus enfermedades, que me parece lógica y me parece obligatoria. Si a mí me diagnosticasen una enfermedad crónica, creo que mi reacción normal debería ser el buscar con avidez toda la información que pueda sobre esa enfermedad para poder tratarme lo mejor posible la enfermedad que tengo. Entonces es muy comprensible que la gente busque información sobre sus enfermedades. Y más vale que nosotros proveamos de información de calidad, porque si no el paciente puede acabar leyendo cosas que no son verdad por alguien que tenga muchísima facilidad de palabra. Y también porque cuando hacemos unos vídeos de este tipo y explicamos en qué consiste una enfermedad y por qué la tratamos, cómo la tratamos, estamos reforzando también el papel intelectual del médico. Estamos demostrando que sabemos de lo que hablamos y que cuando ponemos un tratamiento, e insisto, no tiene por qué ser una pastilla, puede ser una cierta maniobra física, como en el anterior vídeo que hicimos sobre las pseudociáticas. El caso es que esos tratamientos los hacemos en base a un conocimiento científico y con la intención de mejorar al paciente, no porque nos dé la gana o porque nos haya dado el aire, no, lo hacemos en base a unas conclusiones científicas que previamente han sido bien estudiadas. Y bueno, creo que se nos acaba el tiempo para el vídeo de hoy, pero intentaré en los próximos vídeos intentar concretar algunas de las ideas falsas que la población tiene y cómo poder combatirlas para ser lo menos víctimas posibles de, pues eso, de la charlatanería, de las pseudoterapias y acabar empeorando nuestra salud y engordando el bolsillo de una persona desaprensiva. Hasta ese próximo vídeo, me despido de vosotros, un saludo.